Dios nos envía a ser luz, somos cartas abiertas en todo lugar y es una orden para toda persona que nosotros seamos fructíferos desde que nacimos para multiplicarnos y para fructificar, para señorear sobre la tierra, creando el bien que Dios diseñó en el mundo. Entonces, hoy estamos en Guatemala celebrando una independencia de la República de Guatemala. Desde hace muchos años se firma un acta donde hacen convocatoria y dicen: Guatemala, hoy te declaramos libre, independiente, soberana, eres autoritaria sobre tu pueblo. Pero mucho antes, 2000 años atrás, cuando Jesucristo entrega su vida por nosotros, Él firma un acta eterna para todas las naciones del mundo, que es el sello de su sangre. Y esa sangre fue cuando Él marca diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, para realmente decir somos una nación en victoria, reconozcamos que hubo alguien más mucho antes que hizo un pago, un precio por rescatar nuestra nación. Y si Él ya vino a hacer la obra perfecta, nosotros debemos de contribuir a que esa libertad de verdad sea perenne y que sí la estemos viviendo, no solo por decir nada más, sino vivir una nación de victoria. Entonces, ¿cómo puedo yo aportar a mi nación y darle el favor de que se le siga cantando su himno con fervor, que se sigan amando sus símbolos patrios porque marcan de verdad esa identificación de victoria? Entonces va a ser sirviendo a Dios desde donde yo esté, donde yo trabaje, yo voy a servir a Dios. Pero ¿cómo será que tengo que tener una Biblia bajo el brazo? ¿Tengo que ser un predicador, un evangelista, un teólogo? Hay 1000 maneras de servir a Dios desde donde estamos. Y hoy vamos a mencionar ciertos principios a tomar en cuenta y ejemplos. Primeramente vamos a entender un principio en cuanto al servicio, que hay una responsabilidad con Dios. Si eres tú servidor del Estado, trabajando en cierta institución, empresa o alguna entidad, hay una responsabilidad que desde el momento que firmas contrato, no solo lo estás respondiendo delante de los hombres de la tierra, sino que la Biblia dice que todo funcionario público es servidor de Dios. Eso lo encontramos en Romanos. Todo servidor público es servidor de Dios. Así como decíamos, no importando quién, Dios elige, Él pone y quita reyes. Por lo tanto, tenemos un contrato con Dios cuando estamos trabajando. Y esta responsabilidad nos lo dice en el siguiente versículo que vamos a ver. Filipenses 3:23. Miren cuán claro está. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando estamos trabajando, se nos han dado metas y objetivos a alcanzar. Tenemos que saber que es para Dios que servimos, porque nacimos en cierta ciudad, en determinado departamento, pueblo, y debemos laborar para Dios. Si podemos dar mías extras en ese trabajo, en ese empleo que tenemos, para Dios es, no para los hombres. Tenemos que entender que estamos sirviendo a Él y el pago, el máximo pago, viene de Él. Y también, aunque nuestros jefes inmediatos, terrenales, los que tenemos próximos a un despacho, a una oficina, su comportamiento sea benéfico hacia su personal o no benéfico, Dios es el que dará el premio y dará el mérito a su empleado, que es servidor público, porque todo servidor público es servidor de Dios, aunque no lo sepan. Esa es la noticia para hoy. La noticia es que tú estás siendo servidor de Dios, aunque no lo sabías. Tienes que agregar en tu contrato y en tu informe
que ahí también tiene responsabilidades divinas. Todo lo que hagamos lo debemos de realizar con el corazón, con amabilidad, con servicio de amor al prójimo. Debemos de saber que dentro de los principios del servicio a Dios desde mi institución es que hay una responsabilidad de establecer el reino de Dios en nuestro trabajo. Es una responsabilidad grandísima. Fuimos llamados a ir y predicar a todas las naciones. Fuimos llamados a esto. Entonces la pregunta es, si llevamos 5 años en determinado lugar, ¿qué productividad hemos llevado de parte de Dios donde laboramos? ¿Qué productividad estamos realizando? Tenemos 6 meses de estar laborando en cierto lugar. ¿Qué hemos logrado para Dios en ese lugar? La pregunta es de esta manera, porque si no estamos realizando lo que Dios pide, entonces hay versículos que nos dirán y nos exhortarán, nos corregirán, y no de un modo amable, porque esto es una orden. Muchas veces nos sentimos atemorizados de ser personas libres de externar que Dios vive en nosotros y que trabajamos en un lugar y queremos hablar de Él, que queremos orar en cierta oficina, que queremos bendecir el proyecto que en ese lugar se va a hacer, que queremos asesorar bíblicamente a una autoridad de la institución, de la municipalidad o de la empresa. Tenemos pena porque puede ser que no nos escuchen, porque se van a burlar de nosotros. Si eso entra en ti, no debe de ser parte, porque es una responsabilidad establecer el reino de Dios independientemente. Y es aquí donde se ha dicho, y seréis, esto está en Lucas 21:17, escuchemos esto, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Lucas 21:17-18. Seréis aborrecidos por todos, dice, por causa de mi nombre. Dios mismo lo dijo: cuando yo te envíe no te van a saludar siempre bien. Si a mí mismo me escupieron, a mí mismo me dijeron demonio tiene, porque eso fueron las palabras que le dijeron a Jesús, demonio tiene, blasfemaban en contra de él, de su presencia. Si a él le llegaron a dar todo este tipo de crítica y burla, nosotros podemos padecer cualquier otra cosa si somos nada. Él mismo dijo: seremos aborrecidos por todos por causa de mi nombre, porque el que no es conmigo contra mí no es, porque no están esas personas dando la bienvenida a su presencia. Pero él dice: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Así que debemos de ir con la luz de Cristo sin importar, porque no pereceremos. Dios necesita personas que verdaderamente hagan una productividad en el lugar de trabajo. Dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué significa esto? La mies son los campos que están listos para ir a cosecharlos. Y Dios muestra esta ilustración diciendo: hay muchos campos de necesidad solo para ir y tomarlos, para ir a establecer mi reino en vidas, en lugares, en centros de administración, en centros legales, en centros de justicia. Mi reino. Pero ¿quién va a ir ahí? ¿Quién va a ir ahí? La mies es mucha y los obreros son pocos, y Dios está consciente que los obreros son pocos, y ese es un lamento en el corazón de Dios. Es una frustración para un rey que quiere hacer una obra en la tierra y no tiene personal que diga: heme aquí, Señor. Debemos de considerar que Dios nos lo ha dado todo, y debemos de hacer lo mínimo de exponer su obra en donde nosotros laboramos. Pero decimos: Señor, yo no puedo,
dedicarme a servirte de lunes a viernes, dejar mi trabajo e irme a otro lugar, si no es de dejar tu trabajo e irte a otro lugar. Muchas veces es quédate ahí en ese trabajo y las horas que estés ahí servirás para mí, ahí donde tú estás. Es ese el punto. Tenemos que conocer otro principio de este tema y es que hay una responsabilidad ante las autoridades del trabajo. Dios les quiere hablar a aquellos que estamos bajo autoridad, los que tenemos jefes superiores, los que nos dan órdenes para llegar a metas en esa empresa, en esa entidad. Dios dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Tenemos que renegar delante de ellos, tenemos que hacer esas caras desagradables cuando se nos dan órdenes. Dios dice: obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero está claro desde el inicio, tenemos que ser condescendientes, obedientes con los amos terrenales. No es que debemos de ser rebeldes, yo solo, Dios me manda, a mí nadie más, solo delante de Él acato órdenes. Otro gato, otra gata, como acostumbramos a decir modismos en este lugar, no le hago caso. Cualquier otro que venga, no voy a acatar órdenes. Pero esta es una orden de Dios porque Él es de orden. Él es un Dios que sabe que se debe de respetar. Entonces, si obedecemos a nuestros amos terrenales, tendremos la mejor función para nuestra nación. Pero si queremos llamar la atención a nuestras máximas autoridades de Congreso, del Estado, del gobierno, ¿por qué podemos juzgar a ellos y no juzgar nuestra desobediencia en las pequeñas jerarquías laborales que tenemos? Si no somos capaces de obedecer nosotros en algo pequeño, ¿quiénes somos para juzgar a los otros? Obedeced a nuestros amos terrenales. Vamos apoyando. Hay algo importante que como servidor público debemos de saber y debemos de ser muy conscientes en esto. Soy servidor público de cierta nación, tengo que desempeñar mi labor con excelencia. Tengo que desempeñar con excelencia. No puedo comerme horarios, no puedo aprovecharme de recursos de ese lugar. Debo de ser honesto y leal. Y dice Proverbios 18:9, exhortando a aquel trabajador que no es proactivo, que no es justo. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, dice. El que es negligente en el trabajo significa el que es rebelde, necio, desobediente en el trabajo, perezoso, pasivo, desagradable en el trabajo, es hermano entonces del disipador. Y un disipador destruye, divide, separa. A eso nos compara Dios cuando nosotros tenemos un empleo y no rendimos con excelencia. Somos juzgados. Y de verdad todo este tipo de temas nos hacen liberación en el alma, porque nosotros pedimos diariamente en el altar de Dios peticiones. En este altar nos acercamos a decir: Señor, sáname, Señor, sana a mi esposo, sana a mi esposa, Señor, libera a mis hijos. Tantas oraciones que son puestas aquí. Dios nos ayuda a entender temas para corregirnos y estar solventes antes con Él, antes de esas peticiones que traemos. Estamos fallando como servidores públicos a nuestra nación. Es un pecado, es algo que Dios va a demandarnos y nos va a juzgar sobre de ello. Entonces
también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. No queremos eso. Nuestras naciones necesitan personas activas que aporten, que caminen, que no se dejen contaminar por el resto del personal. Si hay personal negativo en tu entidad, que no te dejara avanzar, que no creyere que Dios hace obras en tu país, no les escuches, porque el servidor público es servidor de Dios y esas personas necesitarán escuchar esta serie bíblica, necesitarán escuchar estos versículos. No dejemos que el grupo y el gremio donde nos movemos nos cambien la mentalidad, porque escrito está: renovaos vuestro entendimiento, dice, no conforme este siglo, sino que hay que renovar nuestra mente, no acostumbrarnos como piensan todos aquí y en esta actualidad y en este sistema. Tenemos que salir del cajón de la mentira, de los paradigmas que hay en nuestros sistemas de gobierno, nuestros sistemas administrativos, legales, institucionales. Todo lo que necesita ayuda, tú puedes ser ese servidor público que diga: Señor, yo sí quiero ser un hombre, una mujer que va a cambiar mi entidad y voy a aportar a mi nación. Por 2, 3 personas el Señor movería grandes cosas en nuestras naciones. El trabajador, ese hombre, debe de ser proactivo. El trabajador, el empleado que ofrece, que está siendo asalariado por pagos del propio pueblo, debe de ser proactivo y ser justo. No podemos decir: han robado desde nuestro gobierno, cuando nosotros robamos tiempo también en nuestras instituciones, cuando muchas veces no devolvemos los resultados que se nos piden. Es un hurto con tiempo, un hurto sin excelencia de trabajo. Eso lo estamos realizando. No tenemos poder para juzgar a otros si nosotros tenemos actitudes erróneas. El trabajador debe de ser proactivo para su nación. Pidan o no pidan metas, nosotros tenemos una meta que ya Dios dejó: y ser fructíferos. Proverbios 21 del 25 al 26 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Aquí vemos eso. El perezoso, el deseo lo mata porque él no quiere trabajar, él quiere tenerlo todo fácil, sin mover un dedo, sin hacer nada. Él quiere crecer, quiere tener abundancia, quiere tener a su familia en las mejores condiciones, quiere tener su vecindad en las mejores condiciones, sus hijos en las mejores universidades, quiere hacer todo, pero sin trabajar. Entonces, esto Dios mismo dice: hay quien todo el día está codiciando, pero solo el justo da y no detiene su mano. El justo trabaja y cosecha. Debemos de saber que fuimos llamados a trabajar. Con el sudor de tu frente trabajarás y comerás el pan que necesitamos diariamente. Este es el trabajo justo. Y en nuestra entidad donde laboramos, no debemos de ser perezosos, porque esa pereza nos matará. El trabajador debe de ser justo y no aceptar sobornos. Es importante conocer este punto, porque muchas veces estamos rodeados de personas con distintas visiones e intereses. Intereses que no son favorables para una nación, para determinado pueblo o proyecto. Entonces se nos trata de involucrar en algo que no debe de ser delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que el trabajador justo no acepta sobornos. Nuestras entidades necesitan personal limpio, personal que se somete a Dios y no es comprado por intereses
para prolongar su tiempo de empleo. Necesitamos en nuestra nación personas que aún se arriesgaren a ceder o perder su trabajo por no aceptar un soborno, porque quien lo haga está honrando el nombre de Dios. Miremos lo que dice en cuanto a esto. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. Pero dice esto: te irá bien si comes de lo que tu mano trabaja. Si comes de lo que tu mano trabaja, no va a haber noticia que te aterrorice. No vas a vivir huyendo, no vas a vivir atormentada o atormentado. Nada va a tachar tu nombre, porque tú serás intachable, bienaventurado. 3 veces dichoso significa bienaventurado. 3 veces dichoso y te irá bien, porque comiste del trabajo de tus manos. En Éxodo 23:8 dice Dios con fuerte voz: y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Dios nos manda a no vender nuestra justicia. Tenemos que tener la pesa cabal. Nada de lo que se te pida, nada de lo que se te pida que no vaya bajo el orden de Dios, nada se puede ceder. Es la única manera en la que diríamos: no voy a obedecer a mi amo terrenal. Si el amo terrenal pide algo que no está bajo la autoridad de Dios, en todo obedeceremos. Sobornos jamás aceptaremos, porque ciega aún la vista del de la vista clara. Dice: creeremos que estamos siendo, no es nada malo, es una ayudita. Además, he dado mucho en este lugar. Yo trabajo horas, muchísimas horas extras. Yo pongo mi vehículo, yo pongo mi casa para reuniones, yo pongo hojas, pongo lapiceros. Nadie me paga esto, pongo fotocopias, pongo. ¿Qué tiene una ayudita que me venga por tal de no hacer lo otro, poder proteger el nombre de alguien? Nada de sobornos, no podemos ser vendidos, nunca. Dios pone en el corazón a tiempo lo que necesitamos hacer. Él siempre nos lo muestra. Nunca hemos estado sin discernimiento cuando el Espíritu Santo existe. Él da ese entendimiento. Y más adelante nos sigue diciendo: hay una ocasión en Israel donde hubo un ejemplo donde personas no aceptaron órdenes de su amo terrenal. Y aquí está el ejemplo de parteras, le llaman. Eran mujeres que recibían niños, lo que en ciertos lugares llamaríamos comadronas, enfermeras que atienden los partos, esos nacimientos. En Israel, en aquel tiempo, el rey Herodes había dicho: quiero que todo niño varón no nazca. Entonces, ¿a quién acudiré? Voy a acudir a los centros de salud de Israel, que eran las parteras, y les voy a decir que todo varón será muerto. No van a darle vida a ese niño, va a ser muerto. Entonces, estas parteras, que eran hebreas, conocedoras de la palabra de Dios, sabiendo que sí hay que sujetarse al amo, que sí hay que honrar al rey, fue la única vez en la que dijeron: no viene de Dios esta orden, esto no. Y dijo: las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, y daban la vida a los niños. Estas mujeres no accedieron a esa orden, ni porque viniera del gobierno de Herodes, aunque él era la máxima autoridad. Había otra máxima que les decía: no está bien. Entonces, conozcamos cuándo nosotros debemos de obedecer y quién es nuestra máxima autoridad. Hay trabajadores íntegros y hay ejemplos en la Biblia. Se pide que todo servidor público
tenga esta virtud en su vida. La integridad es aquello que se hace aunque sepas que nadie te ve. La integridad es el estado y comportamiento que tengas sabiendo que nadie te está observando, que no estás a la luz de nadie y puedes hacer lo que quisieras, pero Dios sí te ve. La integridad es parte de la honradez. Vemos en Levítico: no haréis sentencias injustas ni cometeréis injusticias en pesos y medidas, dice la Biblia. Tenemos empresas, queremos hacer servicio comercial a nuestra sociedad, queremos ganar, pues también debemos de dar medidas justas, tener balanza y pesas exactas. No podemos ser injustos al momento de cobrar o aprovecharnos. Aún esto Dios lo mide. Dios da la capacidad de hacer riquezas. Dios da la habilidad de hacer comercio, mercado. Dios lo da, estrategias. Pero cuando ya nos metimos a que nuestro marketing tenga medidas injustas, entonces ya fallamos a Dios. Y Él pide la integridad. Tenemos que hacer obras de bien, porque todo será saco roto para el que hurta, para el que con su mano toma lo que no le pertenece. Mañana tiene sacos rotos, sus hijos tienen sacos rotos, nunca habrá abundancia. El Señor es un juez, Él es justo y no desampara y no olvida tampoco a aquellos a quienes les quitaron pertenencias, y tendrán su pago quienes cometamos el error de no tener medidas exactas. Así que la integridad va a estar en todo. Somos parte de esas entidades, de esas instituciones, y se nos han pedido hacer entregas a favor del pueblo. ¿Están esas entregas exactas a favor de nuestro pueblo? Estamos midiendo, haciendo listados de acuerdo a lo que se nos pide, bendiciendo los nombres de cada uno que se nos pidió, o es que hay favoritismos para favorecer con nuestros proyectos. Entonces no hay medida exacta ni balanza perfecta. Dice también que el servidor público, siendo servidor de Dios, tiene que tener excelente testimonio. Es que somos excelentes en el templo, cantamos precioso, nos sabemos las alabanzas maravillosamente, oramos a fervor, pero en nuestro trabajo nos conocen por negligente, nos conocen por perezoso, por irresponsable. Entonces, ¿quién podría creer que el reino de Dios está dentro de nosotros en ese lugar? ¿Quién podría escucharnos si no somos excelentes trabajadores? Tenemos que dar la talla en todo lugar, y es el excelente testimonio que hay que dar. Cuando entramos a esos lugares de trabajo, saludamos. No estamos, no me habló, pues ni yo. Aquí en esta oficina nadie existe. Yo vengo, hago mi trabajo y me voy, y nadie se mete conmigo ni yo con alguien. Bueno, claro, nosotros tenemos criterio libre, opinión, nos respetamos y no me respetan. Pero no significa que entremos en represalias, en un ambiente negativo, en un ambiente donde el saludo no ofende. Nosotros llevamos la luz de Dios y hay que dar testimonio. Somos empresarios, demos testimonio en nuestra empresa. Si nosotros recibimos clientes a diario y tu trabajo tiene que ver con relacionarse con las personas, la luz de Cristo tiene que estar en ti, la mansedumbre tiene que estar en ti. Si somos personas que nos relacionamos con grupos, con la sociedad, tenemos que tener paciencia, gozo, armonía con ellos para poder dar testimonio perfecto. Tenemos páginas de Facebook, tenemos redes sociales, Twitter, Instagram, lo que en este momento se está moviendo, y somos trabajadores de nuestra nación.
Demos testimonio también que Cristo está en nosotros. Honremos nuestros muros, nuestras redacciones, nuestras imágenes. Todo en sí somos un testimonio que dar. Y menciono esto porque esto es una debilidad. Todos queremos hacer lo que todos hacen y nos movemos donde todos nos movemos. Y somos ciertamente, nadamos en corrientes de moda, estemos en lo cierto o no. Cuando esto se convierte en una tradición, yo no me di cuenta que en mis redes sociales yo no doy testimonio. Yo con Dios soy alguien, yo en el trabajo soy otro, y en mis redes sociales otro, y con mi familia otro, y con mi vecindad otro. Entonces, ¿quién soy? Un trabajador de excelencia marca su identidad en todo lugar y mantiene siempre la característica de su testimonio. Bendecir. En 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, se redacta todo esto. Pero se los voy a leer. ¿Qué dice? ¿Qué dice del testimonio? También es necesario que la persona que es servidora de Dios, pues esto está en el anterior versículo, tenga buen testimonio de los de afuera. Es decir, los demás tienen que pensar bien de ti, hacer que esto esté en sincronía con lo que eres. Tengan buen testimonio de los de afuera, es decir, debe tener un buen testimonio entre los que no son cristianos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Está claro, desacreditamos el reino de Dios por nuestras actitudes. ¿Por qué no quieren entrar al templo muchas personas? Porque nosotros nos encargamos de dar un mal testimonio. Porque como funcionaria pública, como empresaria, como servidora en cualquier lugar, yo no doy testimonio, pero sí invito, vamos a la oración, vamos a la serie bíblica, pero mi comportamiento desacreditó todo delante de los que no son cristianos. Entonces dice aquí, ¿para qué no caiga en lazo del diablo? Y es rápido, el enemigo le encanta encontrar debilidades, falta de testimonio para decir, ¿ves? Este que te está hablando, esta que te está hablando no es cierta, es falsa, falsa como todos, porque no hay integridad. Y puedes tú estar luchando en tu vida cristiana con Dios, acercándote con Él, pero las fallas afuera, delante de los no creyentes, nos tachan en gran manera que desacreditamos todo. Cuidemos ese testimonio. Por eso, como servidores públicos, ahí donde rápidamente llega la ira, porque en agrupaciones nos enojamos. Qué frustrante día en el trabajo. Qué cliente el que me llegó hoy. No soporto que vuelva y regrese. Y pierdo el control. Y ese momento dije tantas cosas y desacredité todo. Cuando un día yo quise decirle, ¿puedo orar por usted? Jamás nos recibirán, jamás creerán en nosotros. Actitudes previas hay que tomar en cuenta. Dios premia al trabajador justo. Y esto lo quiero mencionar porque dentro del servicio que damos correctamente a nuestra nación mediante a nuestros trabajos, Él premia al justo. No importa que sea una persona actuando bien en ese personal, no importa, Dios se fija y haya agrado en esa determinada persona. Si eres tú esa persona que haces las cosas bien, Él se fija en ti, Él te defiende. Porque dice aquí, como les leía, que podrás ser aborrecido por todos por causa de su nombre, pero tu cabello ni uno perecerá. Ni uno, no importa cuántos estén en contra de ti, en qué conflicto laboral te encuentres, quiénes fueron parte de un deterioro de tus funciones. No importa si hay cientos en contra de ti, el que es justo es premiado. Traemos ejemplos de esto. Bueno,
el que es justo es premiado. Yo voy a hablar del ejemplo de Jacob con su suegro. Miren esto, aquí hubo un negocio en el Antiguo Testamento. Aquí Jacob quería ganar dinero, él se quería casar, quería aportar en casa, entonces dijo, ¿por qué no voy a hacer negocio con mi suegro? Hagamos negocio, yo le cuido su ganado, mi suegro tiene mucho ganado, yo puedo atenderle su ganado y él me paga mi salario mensual o conforme ellos hicieron su trato. Y todo iba bien, creyendo que este suegro iba a corresponder al yerno, porque le había dado a sus 2 hijas, a Jacob. Entonces vemos aquí, Jacob considera que su suegro está siendo injusto y no le está pagando bien, él está dando de más y las porciones de salario no eran las justas, no habían pesas cabales. Entonces llegan a un acuerdo y decía Jacob, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, decía este suegro, todas las crías que nazcan pintaditas desde hoy en adelante, esas van a ser tuyas y vas ganándote todo tu rebaño, haciendo tu ganado. Todas las pintaditas, porque el suegro justo sabía que ni una iba a salir pintadita, porque él conocía la genética de esas madres que iban a parir esas especies. Él sabía, aquí no va a salir ni una cría pinta. Y este Jacob, ¿qué sabe de ganado? Se acaba de entrar en este rollo. Entonces ahí entró Jacob, muy bien, todas las crías pintas serán mías, dijo él. Y comienza a nacer en ese tiempo todas las crías pintas. Y el suegro no podía creer eso. Pero Dios había hablado con Jacob y lo estaba bendiciendo a su favor en una empresa, en un negocio donde le estaban haciendo injusticia, donde querían ponerle ventaja, sacarle ventaja a su inocencia. Entonces el suegro no le pareció y cambió el negocio y dijo, mira Jacob, vamos a parar aquí, ahora van a ser tuyas las que nazcan no pintas, así las blanquitas, esas van a ser las tuyas, todas las crías. Y Jacob dijo, está bien. Entonces comienzan a nacer todas blancas. Y esto, la genética, Dios la manejaba en esas especies a favor de Jacob. Y este hombre estaba siendo tan injusto, el suegro, con Jacob. Y Jacob bendecido. Dice la Biblia, en Génesis está relatado esto, que un día aparece un ángel a Jacob y le dice, yo soy Jehová el que te está ayudando, yo haré que nazcan pintas todas. Y también cuando correspondiera no pintas, también. Pero Dios le dijo, yo te estoy ayudando porque he visto lo que ha hecho tu suegro contigo. Y Dios se compadeció de un justo en medio de una autoridad que había ahí. Entonces nosotros sintámonos seguros. Estamos en empleos, en empresas donde se nos está haciendo debajo o atrás de escenario maquinaciones en contra de ti. No temas, Dios a tu favor arreglará todo, si tú eres justo. Pero si somos negligentes y todavía queremos pedir ayuda de Dios, no seremos escuchados. Señor dirá que salga de ese trabajo. ¿Para qué? ¿Y cómo lo voy a ayudar si ni siquiera me honra? Pero el justo, Dios le cambia hasta la genética, lo hace a su favor. Esto está en Génesis y es maravilloso este mensaje. Vemos aquí cuando le dice el ángel de Dios en sueños, Jacob, y él dice, heme aquí. Alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Labán era su suegro. Entonces está escrito, lo podemos ver detalladamente, estudien este mensaje. Dios no se olvida de los siervos justos. El ejemplo fiel de trabajador de excelencia fue José. Y de él podemos decir muchísimo, de este hombre. José
José fue a la cárcel, José prosperaba. José no estaba en la cárcel, José prosperaba. No había ambiente para él que lo limitara. Era tanta la bendición para José que se volvió autoridad de los que estaban en la cárcel cuando a él injustamente lo meten a celdas en su vida. En la época de sufrimiento de José, él estuvo en celdas sufriendo el inicio, pero la cárcel no estaba en él. La cárcel no estaba dentro de José, solo era una estructura. Él crecía, abundaba y aún gobernaba en ese lugar, porque Dios dice que los justos serán cabeza y no cola en todo lugar que estemos. Este hombre José llega a Egipto y tiene como su autoridad y jefe Potifar. Entonces la Biblia dice que desde que hacen conexión este empleado con su gerente, José y Potifar, comienza Potifar a recibir demasiada bendición en su empresa. Él tenía todo. En su administración del pueblo, Potifar, él abundaba. Todo le salía bien desde que llega José, porque José traía la unción de Dios. Era tan noble, tan bueno, obediente, justo, que él lo que ponía y decía sucedía. Así era la vida de José. Qué lindo es saber que lleguemos a un empleo y diga tu jefe, qué bendición eres para mí. No quiero que me muevas. No te vayas de esta empresa porque me bendices. Yo no te voy a soltar. Pero qué triste saber que lleguemos a un lugar y somos desagradables ante la presencia de nuestros amos terrenales porque no somos justos. José lo era, a tal grado que su jefe le dice a José, te daré el ejército, comándalo también. Ya no solo el palacio, comanda el ejército, encárgate de todo. Tú serás mis ojos, ese brazo derecho. Y andaba tranquilo Potifar porque con José todo prosperaba. Y así lo dice la Biblia literalmente. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Génesis 39, pero aquí se dan cuenta que el jefe se daba cuenta que todo lo que tocaba José prosperaba. Inteligentemente no soltó a José nunca. Y aquí es cuando se convierte también un gobernante José en tierra extraña, en tierra de esclavitud. Él comanda, porque este hombre era noble. A eso queremos llegar. Si Dios ha puesto en ti una bendición de trabajo, ser parte de un lugar donde puedes beneficiar, sé justo, sé noble y siempre tendrás el respaldo de Dios. Nada te va a tocar. Quieran maquinar en contra de ti, quedarán en vergüenza. El que conspire delante de mí, en contra de ti, dice la Biblia, el que conspire en contra de ti, delante de mí caerá. Así que detrás de ti nadie puede hacer nada, caerá delante de Dios. Pero si eres justo, si no, la misma burla llegará a ti enfrente, seremos deshonrados. Por eso cuidemos testimonio, excelencia, proactivos, obedientes a nuestros amos terrenales. Y aconteció que desde cuando le dio él encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Aquí vemos, en casa o en el campo, no había límite para José. La Biblia dice en Deuteronomio 28, y correrás y las bendiciones te alcanzarán. ¿A qué punto nos lleva Dios de gloria, de estado de bienestar? Que tú vas a correr y atrás de ti van a correr las promesas y las bendiciones. No al revés. Señor, tengo que ir persiguiendo la promesa. Si eres justo, íntegro, esa promesa va a ir atrás de ti.
y correrás y las bendiciones te alcanzarán. Deuteronomio 28. No olvidemos esto. Muy bien, ya vamos culminando con este mensaje y vamos mencionando al ejemplo de ejemplos, al maravilloso Jesús, donde no muestra en ningún momento pereza, negligencia, desobediencia con su gerente. El Padre su gerente, su rey, su jefe, y dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, decía Jesús. Él trabaja. Jesús trabajaba y dice que Dios trabaja. ¿Por qué queremos esperar cosas nada más por así en nuestra mano? Dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús no paraba con su misión. A lo que fue mandado, eso trabajaba Él. ¿A qué fuimos mandados nosotros? Trabajemos en la misión que se nos entregó. Y así es como vamos a llamar a las personas que están en este lugar presentes hacia el altar, porque tenemos mucho que hablar con nuestro Padre, mucho que decirle en cuanto a nuestro servicio público que estamos dando en nuestra nación. Si nos estás escuchando en esta transmisión, te decimos: si eres parte de un lugar donde Dios te puso, bendice tu lugar, ama y sirve a tus amos terrenales y serás próspero en todo lo que hagas. Bendice a tu nación. Dios pide y demanda que se cumpla la cabalidad, pesas justas en lo que hagamos. Te bendecimos y te esperamos en el siguiente mensaje de esta serie bíblica, Una Nación en Victoria.